Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy les voy a llevar mucho tiempo atrás, en el año 96. Ahí vamos a detenernos. Era un año donde la policía tuvo bastantes problemas con organizaciones criminales bastante fuertes, muy violentas. De hecho, lo que hoy vivimos es un poco el reflejo de la falta de que en aquel momento quizás no hubo una buena política de seguridad para reprimir organizaciones que tenían como objetivo siempre los asaltos a caudales o los asaltos donde se manejaba buen flujo de dinero. Y qué mejor que un supermercado o una tienda importante, un almacén, para sacar el efectivo que generaba eso a diario. En aquel momento era un supermercado el objetivo elegido por una banda de delincuentes encabezada por un alias que ya les voy a contar, que fue muy sonado después para la policía y un verdadero dolor de cabeza. Hoy vamos a conocer la historia de una matanza que desemboca también, a su vez, en la historia de un importante criminal de los 90. Empuja a mediados de los 90 hasta su extinción con el paso del nuevo milenio. Vamos a conocer de quiénes se trata y a propósito, este es el perfil de la víctima de aquel entonces, en aquel supermercado donde hubo la matanza, del primero de los enfrentamientos de aquel entonces y que desemboca hoy en nuestra historia. La víctima, o las víctimas en este caso, son Ángel Tranquilino Pane Zárate. Este hombre de 44 años en aquel entonces, paraguayo, comerciante, residente en la ciudad de Luque, es el dueño de este supermercado asaltado. Ya van a conocer más detalles, por supuesto, de dónde queda, cuál es el nombre, y algunos de la época se van a recordar, por supuesto, de aquel hecho bastante violento. La otra víctima es Serapio Vera González, 55 años, también paraguayo. Su profesión era de guardia de seguridad ahí en ese supermercado, también domiciliado en Luque. Él fue el último en ser abatido por los criminales en esa refriega que hubo en aquel momento, cuando ingresaron a esos supermercados a robar todo el dinero generado por las ventas y también en la compra de productos, etc. En torno al caso, muchos integrantes de la banda que había tomado por asalto aquel lugar fueron detenidos, pero el principal personaje dentro de esta historia, y aquí va el alias que le había prometido, se centra en Cureblanco. Este personaje delictivo de mediados de los 90 tenía mucha fuerza en aquel momento, pero también aquellos memoriosos de las historias de crímenes de nuestro país lo van a seguir recordando. Nelson Alfredo Curra, muy joven en aquel entonces, 22 años de edad, tenía el momento de que había ocurrido el asalto. Hoy en día está con 47 años y está a punto de dejar la prisión. Su extinción decía en cuanto a su foja de servicio, entre comillas lo de servicio. Es de nacionalidad paraguaya y en ese tiempo ya era uno de los asaltantes considerados como los más sanguinarios de aquella época. Muchos también recordarán los secuestros de aquel momento, de finales de los 90, que tenían ya ese tinte bastante violento y sanguinario para la época. Personas que no dudaban en matar. Bueno, sobre él le vamos a hablar en esta noche. Vamos a conocer qué ocurrió en aquel entonces, decía era el año 1996, la primera semana de abril. Ya le venían estudiando al supermercado, a su movimiento, a los propietarios, el flujo de dinero, los días en que se depositaba, los días en que se hacían compras. Lo tenían bien estudiado y esto pasó. ¿Qué pasó? Las calles luqueñas se habían convertido en un tétrico escenario. Cualquiera al acercarse al predio del entonces supermercado María Cristina podía notar la primera imagen que presentaba el lúgubre paisaje. En el suelo había un joven tendido y a su alrededor la espesa sangre que lo rodeaba. No dejaba de escurrirse esta hasta llegar a la calzada. La oscura noche del 12 de abril del año 1996 se tornó aún más negra aquel día cuando un grupo de al menos 7 hombres entraron al supermercado. Todos estaban armados, con pistolas, con revólveres y algunas de ellas eran de grueso calibre. Apenas entraron a ese local comercial, advirtieron que eso era un asalto. Pese a su retiro como policía nato, Ángel Tranquilino Pane, el dueño del supermercado, no dudó en reaccionar.
Con su arma en mano quiso defender lo que era suyo, pero se convirtió en la primera víctima fatal. Uno de los delincuentes fue más rápido y tiró a matar. Un disparo en el pecho lo dejó sin vida. Tranquilino murió casi al instante. Antes de darse cuenta la cantidad de criminales a los que enfrentaban, el sereno del lugar, Serapio Vera, también intentó reaccionar de la misma forma y recibió 7 disparos. Los ladrones disparaban contra todo aquel que se movía. Así fueron también heridos la cajera Vicenta Jiménez y un empaquetador de 14 años. Clientes y empleados se escondían tras las góndolas, todos desesperados, esperando que ninguna de esas balas les llegara a alcanzar. Yo estaba en la caja, estaba pagando mi cuenta, aquí tengo el comprobante de pago, fue las 8:23, como vas a poder también observar. En el momento que estábamos pagando, se acercó uno este tipo que está acá, apuntándome y diciéndome que le entregue todo lo que yo tenía o me metía bala. Estaba yo con mi esposa y mi hijo. Todo lo que había en las cajas llevaba él. Y después se subieron arriba y le metieron tiro al tipo que estaba arriba. ¿Al dueño? Al dueño. Pero él estaba solo. Él estaba solo. O sea que él fue el que hizo todo solo ahí, ¿verdad? Él estaba solo arriba. Yo no sé si quién fue el que se subió ni nada, pero había un movimiento de 5 a 7 personas más o menos había. ¿Y cuántos tiros aproximadamente escuchaste vos que...? Mira, de tiros se vamos a hablar de 20 a 23 tiros. Bueno, de hacia atrás comenzamos y de que todo el asalto eran tiros. ¿A qué hora precisamente ocurrió el hecho? Y aproximadamente a las 21 y algo, a las 21:10 habrá sido. Exactamente no podría decirlo, ¿verdad? Pero como este supermercado se suele cerrar a las 21:30 y este es un supermercado que medio inédito, es porque casi no quiere la policía que haga guardia en su negocio, ¿verdad? Porque que más que menos algunas veces él utiliza guardia privada. Guardia privada lo utiliza y por eso yo pienso que estos maleantes algunas veces ya estuvieron mirando y por eso justamente que ocurrió este hecho tan lamentable. Cuando los disparos cesaron, desde el interior del supermercado, se pudo escuchar la sirena de una patrullera que cada vez sonaba con más fuerza. Con 20 millones de guaraníes en mano, decidieron emprender la huida a los ladrones. Esto se cubrió con un fuego cruzado, disparos de ida y de vuelta. En el estacionamiento, un cómplice aguardaba la salida de sus compañeros. Tenía el motor en marcha, pero uno de ellos se atrasó y las balas del orden, las de la policía, le hicieron justicia. José Gil de León Rojas, 30 años en aquel entonces, era el muchacho tendido en la vereda. Su imagen quedó grabada en la memoria de la comunidad luqueña. Fue uno de los ladrones abatidos. Tenemos 3 víctimas fatales, 2, exactamente no podría decirlo porque no estoy al tanto todavía por el trabajo que estamos pormenorizadamente haciendo acá, ¿verdad? Pero de cualquier manera le vamos a hacer presente todo y poner en condiciones de decir una realidad de lo que, cómo, cuándo y por qué pasó estas cosas, ¿verdad? ¿Y cómo pudieron reaccionar tan rápido siendo que...? Y teníamos una patrulla que estaba recorriendo y de la patrulla corrió 2 personales para agarrarlo a este delincuente, mientras que el otro corrió que era el chofer más o menos menor de edad. Él le jugó también a los personales. Le jugó también al personal. Le esperó a jugar al personal para liquidarlo también una vez. Pero no tiene personal policial herido. No tiene guardia privada. Guardia privada. Pero de cualquier manera nosotros estábamos haciendo siempre porque por la cantidad de gente que entra en este negocio y entonces todos saben eso. Este criminal recibió 3 impactos de bala. Su muerte se produjo casi al instante. El cadáver tiene 3 impactos, uno que está situado en la región del cuello, que es un orificio de salida al otro lado, o sea, tiene un orificio de entrada a la derecha y con orificio de salida a la izquierda. Tiene otro impacto a nivel del muslo derecho con orificio de salida. Y el tercer impacto que está a nivel del tercio superior externo del miembro inferior izquierdo, que no tiene orificio de salida. ¿Qué calibre era el arma? El que le acertó al señor. Nosotros no hemos rescatado ningún proyectil, ¿verdad? Ahora, del bolsillo del cadáver se rescataron 16 balas o proyectiles 38 sin uso. Los que él iba a utilizar. Presumiblemente y posiblemente, ¿verdad?
Además de los proyectiles, entre sus pertenencias, los policías encontraron dinero en efectivo, ya manchado en sangre, y un revólver calibre 38. Su identidad se dio a conocer al día siguiente, cuando la policía comenzaba a sospechar que la poderosa banda criminal que había llegado desde Ciudad del Este, probablemente, solo para cometer este hecho, debido a que este joven era residente del barrio Remancito, de la capital de Alto Paraná. El crimen de Ángel Tranquilino golpeó de sobremanera a la comunidad luqueña. Este comerciante de 44 años era muy respetado, vicepresidente primero del Club Esportivo Luqueño en aquel instante. La ciudadanía exigió justicia ante la ola delictiva que ganaba espacio cada vez más en esa ciudad. Cuando todo se acabó, en el interior del supermercado persistía un clima de incertidumbre e impotencia. Un desorden general y destrozo se podría observar por detrás de la vidriera. En la calle se sentía aún más la tensión. Vecinos, los lugareños, se agolparon intentando conseguir datos sobre lo que pasó, mientras agentes de investigación de delitos y también de criminalística comenzaban a levantar las primeras pistas. No solo fue el único golpe el del supermercado, hubo algo antes. La policía, cuando había investigado en esas primeras horas después del atraco, después de haberse cuantificado más o menos el monto de dinero, cercano a los 20 millones de guaraníes, que para el entonces era muchísima plata, tenía como objetivo ver cuáles eran las particularidades del grupo, de acuerdo a la descripción de los testigos. Recuerden que en aquel entonces las cámaras de seguridad eran un lujo, no todas las tenían, pero lo que sí valía era la cantidad de testimonios que logró la policía en aquel momento que pudieran diseñar un poco el rostro de los malvivientes. De hecho, que en aquella época se usaba muchísimo el boceto, el retrato hablado, el identikit, como también se conoce, de los malvivientes, y con eso fueron siguiendo un poco una pista que lleva a un atraco un día anterior. Misma forma de asaltar, el mismo comportamiento del grupo, y eso les hace suponer que se trataría de la misma banda. Ahí comenzarían a encontrar los primeros cabos sueltos. Un día antes. La concurrencia masiva en el Mercado 4 de Asunción no era la típica de un día cualquiera de abril. En aquel año, en 1996, cientos de personas apostaron en el lugar deseosas de saber qué ocurría. El charco de sangre había teñido de rojo el suelo de uno de los locales de la Galería Santo Domingo, sobre la avenida Silvio Pettirossi, donde se le cruzaba la calle General Aquino. 6 criminales armados se estacionaron cuando el reloj marcaba exactamente las 12:20 de un jueves 11 de abril. Del vehículo bajaron 5 hombres que inmediatamente dieron la voz de asalto. Algunos vieron la chapa y el color del coche, no. Yo, por ejemplo, he visto con el guardia acá de seguridad 2 personas y 2 personas más adentro, ¿verdad? Que le estaba esperando. Y veo yo era el nuevo. Azul eléctrico puede ser. En su camino se cruzó Luciano González Cubilla. Los ladrones exigieron a ese cambista de 45 años, residente de la zona norte de Fernando de la Mora, que entregue todo lo que tenía. Pero él hizo un movimiento extraño y entendieron que iba a resistirse o que iba a sacar un arma. Cuando intentó meter la mano dentro de un cajón, el asaltante, sin decir nada, le dio un disparo y lo mató. Un hecho de asalto a mano armada con derivación fatal porque el señor Luciano González acaba de fallecer. En primeros auxilios, sí. Le disparó directamente. Directamente, sin media palabra. Antes de hablar, le disparó y eran 4 o 5 personas. Él se quedó solo acá. ¿Le dispararon en qué parte? ¿Al señor? Mira, no sabemos en qué parte mismo, pero... Una herida. Nosotros le alzamos acá en la camioneta. Una herida en el cuello, en el pecho, en la espalda. Unos 5 balazos. Aquí hay más ropa. ¿Se presume que era para robarle algo? ¿Se llevó? Se le saquearon todito. Mientras uno estaba con el arma, el otro saqueaba la caja. Es nuestro patrón luego, directamente nuestro patrón. Y maneja 70, 80 millones por día. Nosotros somos, bueno, cambistas también, pero él lo que manda a todos acá. Le habrá llevado el otro cambista, compañero mío también, que le llevaron 8 millones de guaraníes, le sacaron la cartera y todo.
No le hirieron, le llevaron la cartera, le empuñaron una pistola y le llevaron la cartera y se fueron directamente. Hay unos 100 millones de guaraníes. Sí, exacto, no te puedo decir, pero hay esa cantidad de plata que lo llevaron. Ahí comenzó una lluvia de disparos. A mansalva comenzaron a disparar contra aquel que mostrara alguna señal de algo que pareciera resistencia. Así recibieron también disparos Marta Beatriz Benítez de Correa y Tomás González Cáceres. Pero uno disparaba al aire y nadie se podía acercar, vamos. Le hirieron a varias personas acá. A una señora, sí. A una señora, a un muchacho le hirieron la cabeza. Desastre, ¿no? El guardia policial. Y cuando salieron empezaron a llegar los policías, los vigilantes. La señora estaba ahí. Yo estaba almorzando allá en el fondo. Y he visto al señor cuando dos tipos le apuntalaban y le disparaban. ¿A sangre fría? A sangre fría. ¿Y cómo fue para que alcanzaran los balazos, los disparos? Y porque el tipo me vio cuando salí acá y mi compañera está parado también acá. Y le disparó. Sí. Y sí, disparó porque acertó el vidrio allí. Y después cuando entré ahí también hubo un tiroteo por la alfombra esa. ¿Que le dirigió a la señora? Y sí. ¿Que salió también a mirar? Sí. ¿Cómo está la señora? Y no sabemos. ¿En dónde más o menos le alcanzó? Por en el muslo derecho. En el muro derecho. ¿Ella salió también a mirar lo que pasó? Sí. Sí, todos estábamos todos ahí. Ella estaba saliendo del fondo, ¿verdad? Y ahí la agarró, le alcanzó la bala. ¿Pudiste más o menos identificar a la persona? Yo le he visto a 4 tipos. 4 personas. Sí. Eran jovencitos, no eran muy... ¿No tenían nada la cara? No, nada. Así. ¿No sabes qué tipo de arma más o menos llevó? 9 milímetros parece. ¿Pistola? Pistola. En el mercado 4, en cuestión de segundos se generó un caos. La seguidilla de estruendos sembró desesperación e impotencia en la gente. Todos corrían de un lado a otro sin entender muy bien qué estaba pasando. En varios lugares quedaron los rastros del salvaje asalto, marcados con impactos de bala en las paredes del vidrio templado que separaba un local del otro. Luego de algunos eternos minutos, volvieron al automóvil en el cual le esperaba el sexto cómplice y escaparon con dirección a la avenida Rodríguez de Francia. Testigos afirmaron que el rodado, que este vehículo era un Peugeot con chapa de la ciudad de Villa Lisa, con la numeración K262512. Y está capturado un automóvil Peugeot plateado con 5 ocupantes armados con pistola y revólver. Esa es la captura que pasamos, más de eso no sabemos hasta ahora nada. ¿Pero están detenidas las personas, los presuntos responsables? ¿Cómo me dice? ¿Están detenidos los presuntos responsables? No, hay una captura. Impartimos captura a través de la red de comunicación de la Policía Nacional. El automóvil con 5 ocupantes según los testigos. ¿Todavía no tienen idea de quién podría ser? Y honestamente todavía no tenemos nada porque recién ahora estamos realizando el identikit correspondiente según la descripción de los testigos. Las similitudes del crimen ocurrido en la víspera del asalto al supermercado luqueño llevaron a los agentes de investigación de delitos a sospechar que la misma sanguinaria banda había cometido ambos crímenes. Entre ellas se mencionaba el tipo de vehículo utilizado para el asalto y la cantidad de personas que habrían participado del atraco. Además, por supuesto, de la extrema violencia con la que penetraron en ambas escenas. En Herida que hablan, les vamos a contar con este trabajo de postproducción cómo fue que ocurrió todo, el asesinato, cómo se da y también lo sanguinario que fueron los integrantes de esa banda en aquel momento. Fíjense ustedes, en el caso del propietario del local, Ángel Tranquilino Pane Zárate, él recibió un impacto de un proyectil. En su caso la bala atravesó el pecho, causó daños en el tórax, en órganos vitales, los pulmones principalmente, y luego el corazón. El detalle médico hablaba de que esa ruptura de las capas de los pulmones hace que se llene de sangre y ocurre una asfixia rápidamente. Desde ahí el porqué, además de la herida grave del corazón, su muerte se da de manera más rápida que la del guardia de seguridad, y ya van a ver por qué hago esa comparación. El guardia, en el caso de Serapio González Vera, él se llevó la peor parte porque recibió 7 disparos de los delincuentes. Prácticamente lo acribillaron porque era el objetivo a ser inutilizado, ser neutralizado al momento de llegar, porque estaba armado y era el que podía poner resistencia a la banda apenas ingresaran por las puertas del supermercado.
Los impactos básicamente se centraban en el tórax, en el abdomen. Increíblemente él no murió en ese mismo sitio, como les decía. Camino al hospital finalmente se da su deceso. Todas las muertes fueron diagnosticadas por shock hipovolémico, que es básicamente la pérdida de mucha sangre y que generalmente es lo que provoca ese fallo multiorgánico en cada persona. Vamos a pasar a otro de las historias, de otra de las páginas de esta historia. Pero al volver de esta primera pausa en escena del crimen, ya al recuperar el hilo de nuestro cuento, de nuestro relato, van a saber cuáles fueron los pasos de la policía y, por supuesto, qué ocurrió con Cure Blanco. Pausa y ya volvemos. Hoy estamos recordando la historia, una matanza ocurrida en un asalto en el año 1996 en un supermercado. Un grupo de delincuentes encabezado por Nelson Escurra Arias Cure Blanco, un conocidísimo delincuente de mediados de los 90, habría sido el que ocasionó aquel atraco. 3 murieron, entre ellos uno de los integrantes de ese grupo, el propietario y un guardia de seguridad fueron las víctimas. La policía estaba en busca de ellos. ¿Qué pasó de este grupo que un día antes de ese asalto al supermercado había asaltado a un cambista? Tenían el mismo comportamiento, la misma fisonomía como un grupo delictual. De ahí es que su presunción de que se trataban de 3 al menos principales. Ellos los habían reconocido por el relato que dieron los testigos. Y comienza una serie de allanamientos en varios departamentos, principalmente de la región oriental. Sabían de que en alguno de esos lugares estarían ellos, los 3 que eran los principales buscados, entre ellos Cure Blanco. La investigación. Una semana. Ese fue el plazo que dio el comandante de la policía, Mario Agustín Saprissa, a los agentes de investigación de delitos para atrapar al sanguinario grupo. No quería saber nada, quería información, quería resultados. Para los efectivos, un verdadero misterio rodeaba los crímenes más recientes, pues la descripción de los testigos no coincidía con ninguno de los delincuentes que figuraban en su extensa base de datos. Un día después del crimen, los investigadores localizaron en una zona despoblada de la ciudad de Villa Elisa el automóvil Peugeot que habían descrito. Era de color azul y se usó para el asalto. Agentes de criminalística hicieron un minucioso trabajo de levantamiento de huellas dactilares que más tarde serían una pieza clave para identificar a al menos uno de los autores. Los operativos en búsqueda de los criminales se extendieron por diversos puntos del país. Allanamientos en Itá, en Yaguarón, en Paraguarí, marcaron los días consiguientes a ese hecho. El primer detenido fue Luciano Amarilla. Él se encargó de vender el automóvil que fue utilizado para el atraco. Él entregó a los policías la pista más importante, la identidad de la persona que había adquirido el rodado. Los investigadores empezaron a movilizar todos sus informantes, taxistas, vendedores, ambulantes, trabajadores sexuales, todos. Pero la información golpearía la puerta de la oficina de investigaciones a los pocos días del mortal asalto. Por otro lado, un muchacho de aproximadamente 20 años llegó hasta esa sede, pidió hablar con el jefe. El propio comisario Rubén Mendoza lo recibió en su oficina. El muchacho le dijo que había llegado desde la ciudad de San Lorenzo, desde Reducto, para informar que 7 hombres vivían en una casa de alquiler y tenían un vehículo Peugeot de color verde. El joven relató que su hermanito se iba todos los días a limpiar esa casa y le habían contado que vio mucho oro en cadenillas, anillos, pulseras y también varias armas. El experimentado comisario enseguida relacionó que podría tratarse de las gavillas que estaban buscando. La banda era la que realizó el asalto a una casa de empeño cerca del Club Guaraní. De allí se llevaron casi 40 kilos de oro. Luego de conseguir una orden de allanamiento, llegaron al sitio, pero ya no encontraron a nadie. No obstante, hallaron muchísima evidencia. Entre ellas figuraba un envoltorio de joyas, botellas de whisky con la inscripción del supermercado María Cristina. Debajo de una de las camas encontraron un rollo de películas
las revelaron inmediatamente y encontraron fotografías de todos los miembros de la banda repartiéndose las joyas. También había fotos de orgías en las que participaron los delincuentes. Desde ese momento, la policía inició un rastrillaje más intenso. Se trasladaron a Concepción, a Pedro Juan Caballero y Villaú, todas ciudades de la zona norte de la región oriental. En el primer departamento fueron detenidos Casimiro Galeano Arévalos y Juan Benicio Flores Centurión. Ellos confesaron que un tal Cure Blanco estaba detrás del crimen. Varias personas fueron detenidas y luego liberadas, pero para el día 20 de abril de aquel año, la policía ya tenía datos precisos del paradero de a quien llamaban Cure Blanco. Cuando iniciaba el mes de junio, 2 meses después del crimen, finalmente Nelson Alfredo Ezcurra fue detenido. Su captura se logró en la zona conocida como Cuatro Mojones, la que une Villa Lisa a través de la avenida Defensores del Chaco, acceso sur de Ñemby, también la de Fernando de la Mora, la avenida de Asunción y calle Última. El muchacho de 22 años no tenía antecedentes, pero ya arrastraba una fama de sanguinario asesino. El mismo día de su detención, Nelson Alfredo condujo a la policía hasta la guarida de uno de los principales cómplices, Simeón Cantero. Él fue abatido en Isla Pucú, en el departamento de Cordillera. Luego de ese procedimiento, el criminal sugirió a un agente que reemplazara su pistola calibre 9 milímetros por una calibre 40, porque era más efectiva. Cure Blanco confesó a los policías que ya había disparado a muchas personas con la de calibre 9 milímetros, pero varias de ellas no murieron y que por eso empezó a usar la de calibre 40. A su corta edad, el criminal era un excelente tirador, experiencia que utilizó para cometer posteriormente otros crímenes. Cure Blanco era un hombre bastante violento. Pese a su corta edad, su juventud, digamos plena juventud, en aquel momento del asalto tenía apenas 22 años. Él, meses después de su arresto, tuvo una serie, digamos, de traslados dentro de las unidades penitenciarias y finalmente, al menos a lo que vamos en esta parte de la historia, estuvo en el penal de Emboscada, la Emboscada Vieja, ya que hoy tiene, digamos, pabellones nuevos. En aquel entonces quizás eso motivó o facilitó la fuga de más de 100 internos de ese penal. ¿Quién estaba al frente de esa fuga? Cure Blanco. Y en medio de ese escape de centenares de internos, un guardiacárcel murió por un balazo que había provocado nuevamente Cure Blanco en esa escapatoria. La gran fuga. A 35 kilómetros de Asunción, el jueves aún estaba gris, nublado. El veraniego calor golpeaba la siesta del 26 de febrero de 1998. En el interior de la cárcel de Emboscada, una inesperada gesta estaba por convertirse en la antesala de una tormenta. La hora de visita en el histórico penal de máxima seguridad fue el momento preciso que eligió Nelson Alfredo Ezcurra con un grupo de 5 reclusos para llevar a cabo su plan de fuga. Todo inició en la armería del penal. Dueño de una puntería perfecta, Nelson necesitó hacer solo un tiro para asegurar la muerte del guardiacárcel Julio Antonio Torres, a quien había dejado gravemente herido en ese entonces. Salieron a pie, mi vehículo de ahí, salieron toditos a pie corriendo y en la avenida tomaron un colectivo 28 y otro de 48, en ese lugar se fugaron. Agilizaron su fuga y dieron hacia Rolletero. ¿Cuántas armas aproximadamente tienen? Y eso no sé exactamente, pero más o menos hay como 8 fusiles y 4 escopetas, M16. Y no sé cuánto, 38 también. ¿Había indicio de que ellos estaban preparando una fuga? No había nada, totalmente tranquilizado de la población de hoy esta mañana. Nosotros agarramos a las 12 del día y sin ningún problema, sin ningún intento de fuga, sin ninguna reacción, algo sorprendente, sin ningún problema. Pese a ser la primera víctima del ataque, fue la 6ª víctima fatal. Su deceso se dio durante la madrugada del 28 en el hospital de la Primera División de Caballería, cuando ya Cure Blanco había sido recapturado. En aquel tiempo, Nelson Alfredo Ezcurra cumplía ya su condena de 25 años de prisión por el doble crimen del supermercado María Cristina.
Alrededor de 107 de los 203 reclusos de la penitenciaría habían ganado la calle, dejando a su paso horror y miedo en emboscada y todas las ciudades de alrededor. Los convictos pertrechos de ametralladoras, fusiles, escopetas y revólveres de la cárcel lograron su cometido. Ahorita hay ni electricidad, ni pata más moreno, no le coy ni comodidad. Por eso, pero que se cape. Ya hemos ido al lugar, pero hay triste más allá la cuimba de deporte estrella, ya dañando. Y triste así, ahora un zamba, ahora enfermedad. Inocentemente, yo venía en línea y me asaltaron. O sea, salieron ellos como si fueran. ¿Entre cuántos más o menos salieron? 22 por ahí. Súper amado. ¿Y qué pasó? Y ahí me asaltaron, me quitaron el volante y llevaron ellos el volante. Y después no sabía cómo manejar más y me alzaron otra vez del suelo y llevé yo la camioneta, el camión. ¿Hasta dónde se fue? Hasta cerca de Arroyo Estero ya. ¿Y después? Y ahí la asaltaron a una señora con una camioneta de la Armada y llevamos la camioneta. Tenía escopeta, granada, chaleco antibalas, todo tenía. La lluvia que mojó los días jueves y viernes frenó el operativo de recaptura. El 27, durante un enfrentamiento con la policía, fueron abatidos a tiros dos de los evadidos, Heriberto Oliveira y Juan Ramón Cubilla. Un poquito lamentable, estas condiciones climáticas no da, pero sí que estamos cubiertos todas las partes clave donde pueden realmente tomar algún camino para fugarse tanto hacia la cordillera como hacia el área metropolitana de Asunción. Pero este tiempo no nos acompaña tanto, entiendo de que ni bien se aclare un poquito el panorama, tendremos el apoyo necesario tanto de la parte de la Fuerza Armada del Ejército, en específico con avión o a su efecto helicóptero, de tal manera que nos pueda ver un poquito hacia dónde dirigir la investigación. La tercera víctima fue un colono alemán, Arthur Dorkensen, alcanzado accidentalmente por disparos hechos por policías en un control de carretera, después de que otro vehículo rompiera la barrera policial. Para escapar, Nelson Alfredo asaltó también a un colono alemán para sacarle su camioneta, una Mitsubishi L200, muy famosa en la época. Pero durante su escape, el criminal cometería otro crimen. Crimen de escape. Las víctimas número 4 y 5 tuvieron el sello de Curé Blanco. Una de ellas, luego de robar la camioneta en una estación de servicios, Nelson Alfredo Ezcurra escapó hacia la ciudad de Limpio, acompañado de 2 compañeros de fuga. En una parte del trayecto abandonaron el vehículo y detuvieron la marcha de otro. Un disparo que acabó con la vida del dueño de ese vehículo. Él se llamaba Agustín de la Cruz Araujo, un hombre de 60 años. La seguidilla de muertes continuó con un policía. Presidiarios venían a bordo de una camioneta Mitsubishi L200, vinieron, se tumbaron ahí en el lugar ahí en el lugar mencionado. Venía este señor en la camioneta, le alteraron a este señor, le quisieron sacar la camioneta. Este señor se negó, no quiso entrar a la camioneta y ahí sacaron su arma, sacó este señor, el presidiario fue más rápido que él, le acertó en la altura del 100. Y yo agarré la moto, en mi moto fui hasta ahí y los vecinos de ahí me gritaron todo para salir de ahí porque había un enfrentamiento ahí. Y he visto al señor, a este señor yo ya estaba recostado en su camioneta lleno de sangre. Tuve que pegar la vuelta, venir hasta la comisaría, avisar a la comisaría de Limpio, llevarle a ellos. Y ahí tuve que entregarle yo mi moto a un oficial de la comisaría de Limpio, le entregué mi moto y le traje a este señor. Este señor no me dirigió ni, o sea, cuando yo me tomé cargo de la camioneta, ni una sola palabra no dijo a él. Solamente mostraba signos de dolor, venía respirando profundamente dentro de la camioneta. La alerta sobre los fugitivos se había lanzado a través de la radio.
Las comisarías de todo el alrededor de Emboscada fueron alertadas sobre el cruel y violento escape que gestaba Cureblanco. Su rostro copaba en las pantallas de todos los canales de televisión. Su nombre se escuchaba en todas las emisoras. Fue así que cuando Nelson Alfredo y su comitiva se cruzaron con una patrullera, los policías no tardaron en reconocerlo. Un tenso enfrentamiento entre los criminales y los efectivos policiales le costó la vida a Casimiro López González. Pero la suerte de Nelson Alfredo estaba echada. En medio del tiroteo, el automóvil por el que mataron para robar volcó y fue uno de los 14 primeros recapturados. A los medios confesó que fue él quien mató al guardia cárcel y como en segundos organizaron todo el escape. ¿Qué le dijiste a la doctora? Yo la atropellé en el guardia, eso no vale. ¿Por qué pasó realmente ese día, Narciso? No sé yo. ¿Vos saliste con armas, disparaste? Sí. ¿Sabías que mataste a alguien? No. Vos en una rueda de prensa anterior habías asegurado que le mataste al guardia cárcel. Sí. ¿Y eso le dijiste otra vez a la jueza? Sí. ¿Y qué más te preguntó la jueza? Eso nomás. ¿Solamente eso? Sí. Entonces admitir la muerte del guardia cárcel. Sí. ¿Y otra cosa que comentes con relación al arma, cómo se introdujo? La 9 milímetros que vos tenías que no era de la guardia. No. ¿Vos tenías una 9 milímetros? Sí. ¿De quién es esa 9 milímetros? No sé. ¿Quién te dio? Ese me dio ese... ¿Ya murió ese? ¿O de Oliveira? Oliveira. Sí. ¿Y es cierto que los samaniegos estuvieron a cargo de los preparativos de la fuga? No sé, yo no. Otros dicen que un tal Cabral y Figueredo, algo así, son responsables de esta fuga. No sé, yo no le conozco a... No, él es mi amigo Cabral. Yo no le hablé con Cabral. Manifestó que efectivamente en horas de visita él había aprovechado un momento en que la guardia no estaba muy, como se dice, en guardia y perpetró el hecho. Se abalanzó sobre el guardia cárcel que estaba en el portón número 1, dice él. Entonces reconocía que fue el cabecilla. Así es. ¿Con otra persona, los samaniegos, como se presume? No, dijo que fue este interno Viverto Oliveira el que le había facilitado el arma y con quien había planeado el hecho. En esta causa se investiga el amotinamiento, el robo de las armas, las lesiones corporales y el homicidio de un guardia cárcel. Él tiene otro expediente con relación al doble homicidio, ¿no? Tiene otra causa en la cual se está estudiando un doble homicidio perpetrado en la ciudad de Limpia. Cureblanco sentenciaría su vida, su libertad con estos dos casos, porque serían los argumentos principales del Ministerio Público para años después condenarlo, ya sea por el asesinato que ocurrió y el asalto violento de este supermercado de María Cristina y posteriormente la fuga de estos más de 100 reos y la muerte del guardia cárcel en Emboscada. Con el paso del tiempo, un parte médico con una gastritis que estaba sufriendo hace que su abogado presente un recurso para que por razones humanitarias él abandone la prisión. Un juez finalmente le concede esa medida y fue a su casa. Razones humanitarias. Devuelto tras los barrotes de la penitenciaría, Nelson Alfredo Ezcurra esperó sus juicios. En el último tramo de ese mismo año recibió una condena de 25 años por el asesinato del guardia cárcel y por comandar la masiva fuga. Durante sus años en prisión recorrió varios presidios. Pese a su conducta, supuestamente, se convirtió al cristianismo. Su nombre volvió a ser noticia cuando cumplía el año número 14 de su condena. Pese a su fama de sangriento asaltante, sorpresivamente abandonó la prisión. Era diciembre del año 2010. El juez penal de garantías de Encarnación, Alberto Irala, le concedió la prisión domiciliaria. Lo más sorprendente fue el motivo. Por razones humanitarias, le envió a su casa, debido a que sufría un cuadro de gastritis. El mismo juez, en el mismo año, benefició con la misma medida a otros dos peligrosos presos. Sergio Daniel Aguilar Ferreira, él estuvo recluido por robo agravado, y Elvio Vidal Núñez Servín, buscado también por robo agravado y violación.
En enero del año 2011, el Departamento de Relaciones Públicas de la Policía emitió una lista de las personas más buscadas por supuestos delitos que tienen pendientes con la justicia. En el listado aparecía otra vez el nombre de Nelson Alfredo Ezcurra. En lugar de disfrutar de su retiro del mundo delictivo en su casa del barrio 25 de diciembre de la ciudad de Capibarú, en el departamento de San Pedro, regresó a las andanzas y no tardaría en ser capturado de vuelta. Vamos a hacer la última pausa en escena del crimen. Al volver, el desenlace. ¿Cure Blanco se reincorporó a la sociedad o no? Pausa y ya volvemos. Hoy estamos recordando la matanza, 3 asesinatos, 3 muertes en el año 1996, en abril. Un grupo, comando como se gusta decir o como se estila decir para describir una organización criminal muy violenta, armadas con fusiles de uso militar, habían llegado a un supermercado para robarse todo el dinero que habían generado en ese local. Mataron al dueño de ese recinto, de ese comercio, mataron al guardia de seguridad y uno de los integrantes de ese grupo de asaltantes murió en un enfrentamiento ya con la policía, pues porque ya se llegaron encima de él, no tuvo la oportunidad, al igual que el resto, de escapar. Con el tiempo, la policía se centró en 3 integrantes de ese grupo, entre ellos estaba Nelson Ezcurra, alias Cure Blanco, un temido delincuente juvenil que ya a su corta edad tenía la fama de ser uno de los mejores tiradores dentro de las organizaciones criminales. Escapó hacia el interior, lo arrestaron, pese a que pasó mucho tiempo, fue el último en ser detenido, y finalmente lo llegaron a condenar por el asalto, la matanza que ocurrió en el supermercado y también una fuga que había ocurrido ya posterior, digamos, a su condena en la cárcel de Emboscada, donde murió, a propósito, en sus manos o a sus manos, por su justicia, un guardia cárcel de esa penitenciaría. Él había pedido una excepción a un juez, porque estaba en un cuadro de gastritis, pidió salir de prisión y ir a la casa para continuar con su tratamiento. Pero eso no duró mucho. Finalmente, Nelson Ezcurra volvería a lo suyo, a lo que es bueno, según lo que decían en aquella época, y volvió a delinquir. Preso nuevamente. La bonanza del criminal duró muy poco. Meses después de que se impartiera su captura, fue detenido nuevamente. Nelson Alfredo Ezcurra, ya de 32 años en aquel entonces, fue capturado junto al argentino Leonardo Javier Almirón. Él tenía 22 años. Y César Pablo Pavón Machado, de 18 años, luego de que asaltaran una despensa ubicada en el kilómetro 7 de la avenida Mondal, en Presidente Franco. Por aquellos días, era uno de los delincuentes más buscados por la Policía Nacional. Antes de ser detenido, baleó la patrullera que llegaba a verificar un supuesto allanamiento denunciado por vecinos de los propietarios de la despensa Yerutí, y descubrieron que los delincuentes estaban asaltando. Al procedimiento habían acudido el subcomisario Erben Lovera Ortiz y el oficial inspector Osvaldo Aníbal Sánchez Díaz, jefe y subjefe del GEO franqueño en aquel tiempo. Los policías que capturaron a uno de los más peligrosos criminales moriría al año siguiente en la masacre de Curuguatú. En el episodio ocurrido en junio del año 2012, perdieron la vida otros 4 agentes y 11 productores de la tierra. En el 2019 ya era considerado por la justicia el asaltante más peligroso de la historia del país. En ese año solicitó una vez más ir a un régimen semiabierto en busca de recuperar su libertad, pero el Tribunal de Apelación de la Tercera Sala rechazó esa medida. Hoy, Cure Blanco tiene 47 años. Durante la pandemia intentó nuevamente salir de prisión, alegando que sufre de diabetes. Su condena la debe compurgar hasta marzo del 2023. Aún le quedan 2 años tras las rejas. Para agregar más de los datos en lo que envuelve a toda la situación del retorno de Nelson Ezcurra a las cárceles, el 23 de agosto del año 2011, él y otros 3 miembros de su banda asaltaron
un local comercial en Presidente Franco, Alto Paraná. Él había migrado, digo bien, desde Central hacia el este del país, en aquel entonces donde también, en tiempo después, superando los 2000, en ese primer tramo de los 10 primeros años, se hicieron muy fuertes los asaltos a caudales, principalmente en el centro de la región oriental y en el este. En el centro oeste era una ruta liberada prácticamente para los delincuentes, ya sean asaltos a caudales como también aquellos que se centraban en bancos, en financieras. Bueno, Cureblanco era uno de esos. Los agentes del grupo de operaciones especiales, un grupo que opera con mucha fuerza en el este del país, siguieron a este grupo, los redujeron mientras intentaban esconderse en un patio baldío, y así fue que vieron en aquel episodio, que fue bastante llamativo, es que de aquel importante procedimiento donde se logró la captura, donde estuvo Erben Lovera Ortiz y el oficial inspector Osvaldo Aníbal Sánchez Díaz y el subjefe del Ajeo de Ciudad del Este, uno era jefe y el otro subjefe del Ajeo en Ciudad del Este, fueron los que detuvieron a Cureblanco y su grupo en aquel momento y resultarían ser abatidos en la masacre de Curuguatú tiempo después, lastimosamente. Dos excelentes oficiales de policía, por cierto, finalmente fueron los que perecieron y fueron los encargados de otra vez llevar a prisión a Cureblanco en aquel momento. Así llegamos al final de un capítulo más de Escena del Crimen. Y bueno, mucha moraleja no podemos decir en esto, ¿verdad? Sino que podríamos lanzar una frase hecha de que el que mal empieza, mal acaba, o cosas como esa. Lo de Cureblanco era algo patológico, de alguna u otra forma. Un sociópata que, al igual, por ejemplo, que otros importantes asaltantes, como el caso de Roque Puiguazú y otros, viven prácticamente de esto, y reincorporarlos a la sociedad es prácticamente un trabajo de otro tipo de política, principalmente. No así con libertades muy con piola, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? A sabiendas de que no están del todo preparados para enfrentar nuevamente una vida lejos de lo delictivo. No se olvide que usted puede volver a ver este capítulo en nuestro canal, dentro de YouTube, en Unicanal, todos los episodios de Escena del Crimen. Y nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario, por este mismo canal.